Al marcharse los magos, un ángel dijo a José. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos: No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Después añadió: Tú no me has dado un descendiente, y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra: No, ese no será tu heredero. Tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole: Mira hacia el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Y le dijo: Ya no te llamarás más Abraham, en adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. El Señor visitó a Sara como lo había dicho, y obró con ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Palabra de Dios. Pasaron sin él, al fin al hallarlo en el templo. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca, descendientes de Abraham su servidor, hijos de Jacob su elegido. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Huye con la madre y el niño, Herodes busca al nuevo rey. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por la fe Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, e incontable como la arena que está en la orilla del mar. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado: De Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios. La fe, Jesús. Aleluya. Después de haber hablado a nuestros padres por medio de los profetas, en este tiempo final, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Después de cumplir todo lo que le ordenaba la ley del Señor, volvieron a la ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Que vive la fe.
Feliz y bendecido domingo para todos, para esta familia de Dios, esta familia de fieles a tu palabra. Estamos celebrando este último domingo del año y celebrando también a la Sagrada Familia de Nazaret, a San José, María Santísima y Jesús el Niño, Jesús nuestro Señor. Siempre encomendando a la misericordia de Dios en nuestras propias familias, pidiendo podernos parecer cuanto más pudiéramos a esta familia, puesto que la familia que está tan atacada últimamente puede estar en una situación que necesita mucho de esta bendición de Dios, porque la paz no está reinando en medio de esa familia. Así que es importante que podamos destacar algunas cuestiones que el Señor nos da como una guía para que, haciendo lo que Dios nos pide, trabajando duro como Dios nos pide, podamos también encontrar bendición y dar bendición a nuestras familias, estén en la situación que estén. Y una de las principales que a mí me gusta siempre reconocer es en las imágenes que representan a esta Sagrada Familia, en las estampitas, por ejemplo, o en estas fechas, donde vemos los pesebres armaditos con imágenes. Y es que Jesús está al medio. Poner al medio a nuestro Señor Jesucristo es uno de los detalles más importantes que nosotros podemos hacer trabajando para el bienestar de nuestra familia. Pero otra curiosidad que nos alcanzan las lecturas de hoy es también en el hecho de que hay en la primera lectura donde Abraham hace prácticamente un reclamo a Dios en cuanto a cómo le tocó su familia que no tiene descendencia, que no tiene hijos, y Dios haciendo un milagro por el cual los hijos no existirían. Y nosotros no somos muy distintos a Abraham, puesto que si Dios no bendice y no hace el milagro, no hay hijos. Y por consiguiente nosotros le debemos el tener hijos, se lo debemos a Dios. Y con esa misma premisa, en continuidad, la carta a los Hebreos, hablando también del mismo tema, habla del sacrificio de Isaac y lo pone en un contexto interesante cuando dice que Abraham no tuvo reparo en sacrificar a su hijo sabiendo que Dios tiene poder para resucitar. Y este resucitar le podemos también dar este enfoque cuando creemos por ahí que nuestros hijos o los hijos de alguien ya no tienen remedio, ya no tienen salida, son un caso perdido, decimos por ahí. Caso perdido para el que tiene poder de resucitar a nuestros hijos si fuera necesario. Vale decir que no hay casos perdidos. El tema está que, vuelvo a insistir, cada vez que vemos a la Sagrada Familia representada o expresada en las Sagradas Escrituras, la vemos en un acto de culto. Cada vez que la Biblia habla de María, de José y del Señor juntos como familia, juntos están haciendo un culto a Dios. Lo vemos expresado en el Evangelio de hoy y también lo vemos expresado cuando el Señor se pierde en el templo porque habían ido a dar culto a Dios en el templo allá en Jerusalén. ¿Y esto qué significa? Que atento también a cómo termina el Evangelio de hoy cuando dice que habiendo cumplido con todo lo que la ley manda, volvieron a su casa y el niño crecía, se fortalecía, lleno de sabiduría y lleno de fortaleza. Ajá, qué detalle. Y ahí tenemos nosotros la clave. Siempre insistiendo que el deber es nuestro, como padres, como cabezas de familia, ponernos a trabajar para hacer lo que Dios dice. Y esa es la bendición que nosotros podemos tener en nuestra familia. Y teniendo en cuenta además que nuestras familias, estén como estén constituidas, son nuestro pasaporte hacia la vida eterna. Se nos ha encomendado una familia con el solo propósito de ser santos. Y es por eso que esta invitación para que nosotros recibamos bendición en nuestras familias es que hagamos lo que Dios nos dice. Seamos personas de culto a Dios y personas que encaminan a su familia en el camino que Dios manda. Nos muestra la lectura de hoy nuevamente de que María Santísima y San José llevaron desde niñito a Jesús para el cumplimiento de la ley, es decir, para hacer lo que Dios nos pide. Por eso esperamos siempre bendición de parte de Dios y reconocemos bendición de parte de Dios cuando hacemos lo que Dios nos pide. Caso contrario, qué difícil que se nos pone. Y es por eso que hoy elevamos una oración a nuestro Dios, a nuestra Madre Santísima, por todas las familias, especialmente las que están en crisis. También en acción de gracias por las familias cristianas que luchan y se esfuerzan y trabajan
por seguir los consejos que Dios nos manda para nuestra santificación y para la bendición de nuestra familia. Tengamos en cuenta que estamos a horas, a minutos de terminar este año civil y que siempre nos proponemos metas y hacemos el balance del año a ver de cómo ha sido nuestra vida en los distintos aspectos precisamente de nuestro caminar diario. Así que podemos en las manos de nuestra Madre Santísima todas nuestras necesidades, siempre recordando que tenemos un deber, una obligación, y es trabajar según lo que nos pide el Señor. Ahí está nuestra bendición. Por más dura que sea la lucha, tenemos la victoria asegurada si es que así lo hacemos. Dios les bendiga a todos, que tengamos esta noche una hermosa despedida de año y pongamos en manos del Señor este nuevo año que comenzamos mañana. Alabado sea por siempre el Señor. Amén. Humilde y sencilla que vive la fe. Jesús, María y José son signo del Dios que en su amor se hace ver.